Vivimos en una época extraña. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información y sin embargo, nunca había sido tan difícil saber qué es real y qué no. Cada día somos testigos de escándalos que desaparecen sin ninguna consecuencia, de tecnologías que avanzan más rápido que nuestra capacidad de comprenderlas y de élites que caen solo para ser reemplazadas por otras. Durante décadas la palabra conspiración fue utilizada como un arma retórica. Bastaba con etiquetar a una persona de esa manera para expulsarla de los debates serios. Pero el siglo XXI ha erosionado ese mecanismo. Demasiadas, entre comillas, conspiraciones resultaron ser reales. En este video te presento el iceberg de las conspiraciones más interesantes y aterradoras del siglo XXI. Empecemos. Nivel 1. Teoría del Internet muerto. La teoría del Internet muerto postula que gran parte del Internet actual ya no está habitado por seres humanos reales, sino por bots e inteligencia artificial simulando actividad y conversaciones. Surgida en Reddit alrededor del 2016, esta teoría sostiene que la red murió hacia ese año y desde entonces la mayoría del contenido supuestamente creado por personas es en realidad generado artificialmente. Según esta teoría, gobiernos y corporaciones habrían reemplazado a usuarios genuinos con algoritmos y cuentas falsas para controlar el discurso en línea, inundando las plataformas con posts automatizados y repeticiones de los mismos patrones, mismos memes y del mismo mensaje. Hemos notado año tras año cómo la homogenización del contenido viral se vuelve cada vez más sospechosa, haciendo que, según expertos, para el 2025 aproximadamente la mitad del tráfico web mundial provino de bots. Jeffrey Epstein. El caso de Jeffrey Epstein se erige como la cúspide visible de una conspiración de élites sexuales y de poder. Epstein, un millonario con conexiones en las cúpulas política y financiera del mundo, fue acusado de liderar durante años una red internacional de tráfico de personas. Las teorías de conspiración sobre él abundan. Iremos profundizando en ellas más adelante en este iceberg, pero lo importante es que se recuerda que Epstein cultivó una red de amistades y cómplices en lo más alto del poder. Desde políticos como Bill Clinton hasta príncipes europeos, titanes empresariales y celebridades que viajaban en su jet privado, el Lolita Express, rumbo a su isla caribeña privada para recibir favores innombrables. Correos y documentos filtrados hace apenas unos días han mostrado que Epstein actuaba como conseguidor entre políticos y magnates, untando a unos con lujos y a otros con conexiones. Su inmensa fortuna de más de $600 millones de un origen opaco alimenta mucho más las sospechas de financiación oscura de toda su operación. Cuando finalmente fue arrestado en 2019, cundió el pánico en las altas esferas del mundo. El hombre que lo sabía todo podía tirar a todos de la manta. Convenientemente, Epstein murió en prisión en circunstancias extremadamente sospechosas. Demasiadas preguntas sin respuesta, pero lo más oscuro estará más abajo en este iceberg. Vigilancia global masiva. Desde el 11 de septiembre de 2001, el mundo entero vive bajo un panóptico digital sin precedentes. El atentado de ese año y la subsiguiente guerra contra el terrorismo sirvieron de pretexto para instaurar un sistema de vigilancia masiva global, donde prácticamente todas nuestras comunicaciones quedan registradas por seguridad. Documentos filtrados por Edward Snowden en 2013 revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional o NSA de Estados Unidos implementó la filosofía de Collect It All o colectarlo todo. Es decir, aspirar por principio y almacenar todas las formas de comunicación humanas posibles. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, historiales de búsqueda en la web, nada escaparía a esta red omnipresente de espionaje. Voz, texto, video, cada formato puede ser interceptado y almacenado. De hecho, la cultura institucional interna de la NSA llegó a proclamar que ninguna comunicación electrónica en el mundo debería quedar fuera de su alcance, como meta institucional. Los conspiracionistas señalan que hemos normalizado este espionaje, aceptando dispositivos y aplicaciones que nos escuchan y localizan, mientras la excusa de la seguridad convierte a la privacidad en un lujo ilusorio. En el planeta, todo se graba
y todo se almacena. Creer lo contrario sería ser ingenuo. Hollywood ideologizado. ¿Son hoy el cine y la televisión simples entretenimientos? Para muchos teóricos de la conspiración, Hollywood es una maquinaria de adoctrinamiento cuidadosamente afinada. La industria del entretenimiento actuaría en conveniencia con poderes políticos para normalizar ideologías, valores morales específicos y narrativas convenientes o destructivas y degradantes para la población. ¿Cómo lo harían? A través de mensajes sutiles y a veces no tan sutiles, insertados en películas, series y música que moldean lo que consideramos aceptable o deseable socialmente. Hollywood difunde corrientes políticas y morales específicas. Creo que ya las conoces, desde la promoción de ciertos estilos de vida hasta la ridiculización de otras creencias y formas de vivir, creando un entorno cultural que adoctrina sin que el espectador promedio ni siquiera se dé cuenta. La verdadera pregunta es esta: ¿quiénes quieren esto y por qué? Escándalos distractores. Una estrategia conspirativa bien conocida es la llamada gato muerto sobre la mesa. Esto es, lanzar un escándalo ruidoso e indignante en los medios para desviar la atención pública de algo más importante que está ocurriendo en ese mismo momento, como si estuviesen siempre listos en estos casos. Según esta teoría, muchos de los grandes revuelos mediáticos, peleas entre celebridades, casos judiciales famosos, polémicas de redes sociales exageradas, serían solamente cortinas de humo deliberadas para mantener al público ocupado en ellas mientras tras bastidores se toman decisiones trascendentales sin ningún escrutinio. Algunos investigadores, por ejemplo, han sustentado esto con evidencias de que los políticos estratégicamente anuncian medidas controvertidas en días feriados o en días de noticias polémicas, cuando los medios y la población miran hacia otro lado. Como resultado, las preguntas difíciles no se hacen. Nivel 2. Pizzagate. Una de las teorías de conspiración más infames de los últimos años es Pizzagate, la cual sostiene que existe o existió una red clandestina de abusos ligada a la élite política de Washington. Todo comenzó durante la campaña presidencial de 2016, cuando se filtraron miles de correos electrónicos del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Se encontraron en ellos mensajes muy cifrados y en clave, múltiples referencias a pizzas, hot dogs y otros términos culinarios que, según se cree, no tenían sentido en el contexto y eran en realidad códigos para distintas formas de abuso y hasta de sacrificio humano. La teoría despegó afirmando que destacados miembros del Partido Demócrata, incluyendo a la misma familia Clinton, estaban involucrados en una secta de estilo fenicio, con literalmente, según estos correos, Moloch como dios, y que una pizzería de Washington DC llamada Comet Ping Pong servía de sede encubierta de sus operaciones. Un email directamente bromeaba sobre sacrificar un pollo a Moloch, lo que fue tomado literalmente como prueba de estos rituales satánicos. Todo esto es 100% real. No obstante, fue desaprobado por jueces y fiscales y la investigación ha quedado olvidada hasta ahora. Sin embargo, con el revuelo del caso Epstein y la gran relación que este tenía con Bill Clinton, quizás el más asiduo participante de los viajes de Epstein, esto deja un mal sabor de boca sobre el Pizzagate. Think tanks. Esta teoría apunta a un fenómeno tan discreto como preocupante, que muchas políticas públicas, quizás de tu propio país, no las deciden realmente los políticos de tu país electos, sino grupos internacionales y comités de expertos no elegidos, financiados por intereses privados. En otras palabras, una especie de gobierno de las sombras compuesto por tecnócratas y académicos y exdirigentes corporativos redactan las leyes y estrategias que luego los congresistas, ministros o presidentes de tu país aprueban. No es un secreto que grupos como el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional o hasta la Comisión Trilateral tienen enorme influencia asesorando a gobiernos enteros. Pero la conspiración va más allá.
sostiene que estos círculos de expertos han capturado los verdaderos resortes del poder, convirtiendo a la democracia en un teatro. Votar no sirve de mucho cuando los políticos de tu país ya vienen predispuestos con manos tecnocráticas a que puedan seguir instrucciones dadas por una institución internacional. Venta de datos. Vivimos en la era del Big Data y las conspiraciones sugieren que quien controla los datos controlará a las personas. Los data brokers o empresas que recopilan y agregan y venden nuestros datos personales serían el verdadero poder en las sombras de la sociedad digital. Mientras la gente se preocupa por políticos y famosos, estos corredores de datos construyen perfiles detallados de cada individuo. ¿Qué compras? ¿Dónde estás a cada momento del día? ¿Con quién te comunicas? Tus gustos, miedos y debilidades. Esos perfiles pueden usarse para manipularte con publicidad, para predecir y modificar tu comportamiento e incluso para puntuar qué tan rentable o riesgoso eres como ciudadano. Pocos dimensionan la magnitud de este fenómeno real. Se estima que existen más de 5,000 empresas de almacenaje de datos en el mundo, moviendo un mercado de ni más ni menos de 270,000 millones de dólares al año. Operan en la penumbra, con prácticamente ninguna supervisión legal ni política. La teoría sostiene lo siguiente: todo vale si hay un comprador. Si el producto es gratis, tus datos personales son el producto y posiblemente sean un arma. Periodismo parcial. Una conspiración incómoda, pero cada vez más comentada y verificada, es que gran parte del periodismo mainstream no es libre ni es imparcial, sino que baila al son de sus dueños y patrocinadores. En esta teoría, los grandes medios corporativos priorizarían los intereses de sus anunciantes y de sus conglomerados propietarios sobre el deber de informar con la verdad. Los medios más grandes y populares del mundo serían entonces nada más que marionetas de sus sponsors poderosos. Algunos temas que podrían perjudicar a estos últimos podrían no recibir ninguna cobertura o ser minimizados. Por su parte, los medios negarán siempre la autocensura, pero documentos internos y testimonios de exdirectores confirman que lo que no conviene a los benefactores tiende a sencillamente no cubrirse. Según esta teoría, la prensa libre solo existe para quien puede comprarla. Nivel 3. Muertes convenientes. El historial de muertes en circunstancias sospechosamente convenientes alrededor de figuras poderosas es largo y no es nuevo del siglo XXI. Los teóricos de la conspiración llevan décadas atando cabos entre estos sucesos. Se refieren a casos de personas que por sus roles sabían demasiado o amenazaban intereses de la élite y que oficialmente murieron por acto propio o por accidente, justo en el momento oportuno para silenciar sus palabras. El ejemplo más emblemático es el del propio Jeffrey Epstein, pero es un caso reciente nada más. Si investigas esto solo un poco, incluso ayudándote con la IA, te llevará a hoyos muy oscuros. Que tantas de estas muertes queden sin investigar a fondo refuerza la idea de que la justicia sirve a los poderosos incluso en la tumba, dejándonos con la inquietante sensación de que cualquiera que se acerque demasiado a la verdad corre peligro de acabar consigo mismo con 2 tiros en la nuca. Epstein como chantaje. Dando un paso más allá en el caso Epstein, muchos creen que toda su red de abuso no era simplemente por perversión personal o por lucro económico, sino como parte de una operación de chantaje masiva orquestada para controlar a las élites. En este escenario, Jeffrey Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell, actuaban como agentes reclutadores. Atraían a políticos, príncipes y empresarios a entornos de lujo hedonista, es decir, sus mansiones o su isla, donde eran tentados con placeres prohibidos, incluyendo menores de edad. Todo quedaba registrado. Había cientos de cámaras ocultas y fotografías, micrófonos y todo tipo de información registrando el material comprometedor de ese invitado. De esta manera, Epstein acumulaba un tesoro en videos y pruebas con las que luego se podía extorsionar a esas personalidades, garantizando su obediencia en agendas ocultas.
Para los conspiracionistas, la imagen es clara. Epstein fue un peón de agencias de espionaje que usaron la depravación como una moneda de control. Shadow banning. En la era de las redes sociales, la censura es plena. Las grandes plataformas digitales son acusadas de ejercer un control sutil pero eficaz del discurso mediante prácticas como el shadow banning, que es ocultar el alcance de un usuario sin decírselo, y la desmonetización, quitar ingresos publicitarios para creadores incómodos. Usuarios han denunciado que algoritmos opacos reducen deliberadamente la visibilidad de ciertos discursos, moldeando la conversación pública sin admitirlo. Aunque las empresas niegan censurar ideas por motivos ideológicos, se filtró información reveladora. Antes de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, se mostraron la existencia clara de listas negras secretas, etiquetadas como Trend Blacklist, para limitar cuánto se difunden ciertos usuarios o temas. Twitter, antes de Elon Musk, era todo un tapadero de ideologías. La censura continúa aún hoy en día, pero la pregunta es esta: ¿por qué, en cambio, otros usuarios son inmensamente promovidos? IA sustituyendo decisiones humanas. Nos encaminamos a un mundo donde las decisiones que antes tomaban personas, ahora las toman algoritmos. Esta premisa, que hoy vemos en recomendaciones de Netflix o en filtros de correo, se expande a terrenos mucho más sensibles. La conspiración sugiere que gobiernos y corporaciones están delegando cada vez más criterio, creatividad y juicios a inteligencias artificiales, sustituyendo lentamente la intervención humana y con ello nuestra autonomía. Ejemplos contemporáneos abundan, desde sistemas automatizados que deciden si mereces un préstamo bancario o si tu currículum consigue una entrevista de trabajo, hasta algoritmos policiales predictivos que determinan qué vecindario vigilar primero. Se teme un futuro cercano donde los gobernantes humanos simplemente respalden lo que la IA diga, abdicando su responsabilidad. En este punto extremo, el juicio moral humano también será tercerizado por inteligencias no humanas más eficientes, entre comillas. Podríamos estar firmando nuestra redención como especie pensante. Nivel 4. Experimentación genética clandestina. Oficialmente la humanidad dio un paso polémico en 2018 cuando el científico chino He Jiankui anunció el nacimiento de los primeros bebés genéticamente editados con la herramienta CRISPR. Hubo una condena global. Se dijo que era prematuro y antiético. Se prometió encarcelarlo y prohibirlo. Pero los conspiracionistas creen que ese experimento fue solo la punta del iceberg y que laboratorios secretos ya realizan ediciones genéticas humanas mucho más avanzadas, con el fin de crear seres humanos mejorados, más resistentes a enfermedades, más inteligentes, más fuertes. En suma, dar el salto al Homo superior, pero en la clandestinidad. Se teme que gobiernos o megamillonarios del mundo, lejos de frenar este proceso, han acelerado estas investigaciones fuera del escrutinio público. Algunos indicios alimentan la sospecha. Se sabe que existen billonarios del Silicon Valley respaldando este tipo de ideas y queriendo explorar tecnologías que alarguen la vida. Se habla ya de proyectos que se están llevando a cabo. Biohacking militar. En la búsqueda eterna de ventaja en el campo de batalla, las teorías siguiendo este hilo asegurarían que los ejércitos del mundo, en especial de las superpotencias, llevan años inmersos en programas de biohacking de soldados. John Ratcliffe, exdirector de inteligencia de Estados Unidos, afirmó en 2020 que China había ya realizado pruebas genéticas con soldados de su Ejército Popular de Liberación para dotarlos de capacidades mejoradas biológicamente. Eso sugiere experimentación de edición o tratamientos hormonales para crear supersoldados, una idea de ciencia ficción que podría estarse haciendo realidad. De hecho, el mismo Ratcliffe declaró sin tapujos: no hay límites éticos para Beijing en su búsqueda del poder. Si China lo hace, muchos sospechan que Estados Unidos y Rusia no se quedarán atrás. Ciencia clasificada.
Existe una faceta inquietante en el poder científico. Gran cantidad de investigaciones y descubrimientos de punta son clasificados y ocultos al público por motivos de seguridad. La teoría sugiere que la ciencia que conocemos va rezagada respecto a la ciencia real, porque cuando se logra un avance disruptivo, digamos, energía limpia o antigravedad, las agencias gubernamentales rápidamente le ponen el sello de secreto. Pero esto no es fantasía. En Estados Unidos opera desde 1951 la Carta de Inventos Secretos, mediante la cual se revisan patentes y si es que alguna tiene potencial militar o implica algún tipo de riesgo nacional, se emite una orden de secreto que prohíbe publicarla. A septiembre de 2023 existía en esta carta 6.543 patentes bajo orden de secreto vigente. ¿Qué inventos serán esos miles de patentes ocultas? Nunca lo sabremos. Contratistas secuestradores. Esta conspiración sugiere que los gobiernos nacionales, especialmente de Estados Unidos, han sido en buena medida capturados por contratistas privados, conformando un estado profundo empresarial. Desde hace décadas la administración pública de ese país ha externalizado infinidad de funciones, desde defensa, inteligencia, tecnología hasta salud. Tanto que hoy hay más contratistas privados que empleados federales trabajando en áreas sensibles en algunos países. La mitad del presupuesto de la inteligencia de Estados Unidos va a manos de empresas privadas tipo Booz Allen Hamilton, Amazon, Palantir, etc. Edward Snowden mismo era un contratista externo. Estoy seguro que eso no lo sabías. Estos contratistas tienen interés en que las amenazas persistan y que los presupuestos de seguridad aumenten. Ese es su negocio. Nivel 5. Epstein no actuó solo. En niveles previos cubrimos la operación de chantaje de Epstein y sus vínculos posibles con inteligencia. Ahora profundizamos al máximo. Epstein fue protegido activamente por agencias estatales. Esta teoría implica que altos niveles del gobierno estaban, y tal vez están, implicados. Diversos rumores apuntan a que tanto el FBI como la CIA sabían desde los 90 acerca de las actividades de Epstein y prefirieron dejarlas correr o inclusive aprovecharlas. Hay quienes creen incluso que su propia muerte fue una exfiltración, es decir, fingieron su muerte para sacarlo y reubicarlo, porque sabía demasiado. Y él tenía todo un plan listo en caso de que auténticamente muriese. Esta teoría sugeriría que Epstein sigue vivo con otro nombre, gracias a sus patrocinadores poderosos en la sombra. Esto nos hace pensar por qué Ghislaine Maxwell, por ejemplo, tiene tantos beneficios penitenciarios, por qué se sabe tan poco de sus revelaciones, por qué fallan las cámaras, por qué los expedientes desaparecen, por qué los testimonios se sellan, los testigos desaparecen también y aparecen fotografías con cuadros negros y textos cubiertos que nadie jamás verá. De todo esto la pregunta es, ¿quiénes son los que están por encima? El programa Legacy. En 2023, un ex oficial de inteligencia llamado David Grush sacudió al mundo al declarar bajo juramento que Estados Unidos y otras potencias del mundo ocultan desde hace décadas programas secretos dedicados a recuperar y estudiar tecnología no humana de sucesos o fenómenos aeroespaciales no identificados y a realizar ingeniería inversa de los mismos. Según Grush, inclusive se han recuperado cuerpos biológicos. Sin embargo, todo esto se mantendría en secreto para evitar el pánico, pero ante todo para promover la carrera armamentística secreta entre potencias. Esto significaría que desde la mitad del siglo XX se habrían recuperado naves de origen desconocido y que equipos selectos de científicos llevan décadas intentando comprender su funcionamiento. Todo esto se habría mantenido en ultra secreto dentro del Estado profundo, en el denominado programa Legacy. En el 2020, el Pentágono admitió la existencia de varios programas secretos de investigación de fenómenos aeroespaciales no identificados, publicando una lista de varios videos de ovnis sin explicación. Según esta teoría, se afirma que a partir de 2025 empezaremos a ver anuncios sorprendentes que en realidad derivarán de esa ingeniería inversa de tecnología no humana guardada desde hace años.
Con la salida del reciente documental Age of Disclosure o la era de la revelación, queda claro que, por primera vez, esto no tiene de conspiración casi nada. Es real. Amnesia social inducida. Un fenómeno de nuestra era es lo rápido que todo se olvida. Escándalos gigantes que en otro tiempo habrían tumbado gobiernos, hoy duran un par de semanas de furor en redes, luego desaparecen del radar, sustituidos por la siguiente novedad. La teoría de la amnesia social inducida afirma que esto es deliberado. Los poderes mueven el ciclo informativo tan velozmente y promueven tal avalancha de contenido que ningún asunto permanece lo suficiente para provocar ninguna reacción. ¿Recuerdas acaso los Pandora Papers o los Panama Papers sobre paraísos fiscales? Revelaron una corrupción global a escala enorme. Unos días de titulares, luego a otra cosa. Y ni un gran poderoso ni famoso fue realmente juzgado. Los conspiracionistas sostienen que las élites entendieron que no hace falta ocultar la verdad. Basta con dosificarla y sobrepasar la capacidad de atención del público. Esto, lastimosamente, ha sido probado una tras otra vez en estos años. Nada dura lo suficiente para consolidar una oposición efectiva. No hay conspiradores finales. Llegamos al fondo del iceberg con una reflexión desconcertante. He hecho varios videos al respecto de esto en mi canal. Quizás no exista un grupo final de conspiradores supremos controlándolo todo, sino que el verdadero monstruo es un sistema que trasciende a sus miembros individuales. En esta visión, los llamados, por ejemplo, Illuminatis o élites globales, tampoco sabrían a quién sirven en última instancia. Ellos mismos serían piezas dentro de una arquitectura de poder autoorganizada que busca perpetuarse. Es casi una perspectiva impersonal de la conspiración. No habría un consejo mundial reuniéndose para planear, aunque efectivamente esté ahí, sino que la suma de intereses, instituciones y dinámicas históricas crea algo intangible que opera como si tuviera vida propia. Pensemos, por ejemplo, en el capitalismo financiero global actual. Ningún banquero individual lo diseñó completamente, pero actuando según su beneficio local, contribuyen a ese sistema global que se comporta coherentemente, aplastando naciones, extrayendo riqueza y extendiéndose. Si les preguntas a los mega ricos del mundo qué buscan, es casi unánime que dirán ganar más dinero, mantener lo mío y tener influencia, sin darse cuenta de lo que colectivamente forman. Un demonio que exige ciertas conductas de ellos, y no al revés. Esta idea conecta con conceptos de teoría de sistemas, que hacen que emerjan propiedades que ninguno de los elementos por separado dictó. Las conspiraciones no serían entonces tanto maquinaciones orquestadas, sino arquitecturas de poder que se autoprotegen y perpetúan, sin saber a quién realmente sirven. Si por ejemplo naciera un supuesto Illuminati hoy y heredaría las reglas del juego de sus antecesores, este seguiría haciendo lo mismo sin cuestionarlo demasiado, porque es lo que hace para mantener el poder. ¿Qué hay arriba de todo esto? Quizás algo tan oculto que ni los de primer nivel lo ven, aunque esté a plena vista. El príncipe de este mundo, el que a cambio de adoración entrega el poder sobre las estructuras mismas de la tierra, odiaría realmente a sus servidores. En fin, sería el enemigo del orden de Dios. Todo estaría encaminado para la redención final. Gracias por haber visto este video. Recuerda que estos temas ante todo tienen la intención de hacerte pensar, que te cuestiones y te entretengas. Te agradezco mucho por haberte quedado. Este ha sido Bast. Un abrazo a todos y nos veremos en el próximo video.